Esto se está poniendo cada vez más emocionante. Hace 2 días nos atrevíamos a enfrentarnos a un pequeño elefantito del tamaño de Dumbo. Luego ayer nos atrevimos con una elefanta mayor. Y hoy os propongo que nos atrevamos a hablar del gran elefante. Un elefante que podríamos llamar tabú y que, curiosamente, sale en todas las conversaciones con adultos sobre Dios. Os propongo que hoy hablemos sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la enfermedad y sobre la muerte. ¿Queda alguien ahí o me he quedado yo solo? Cuando sufrimos es muy frecuente que suceda una de estas dos cosas. O bien nos unimos mucho más a Dios que antes, o justo todo lo contrario. Ese sufrimiento a veces nos lleva a rechazar a Dios, a separarnos de Él completamente. Y la diferencia entre una reacción y la otra depende de la respuesta concreta que cada uno de nosotros dé a esta pregunta directa. ¿Creo que Dios es el culpable de mi sufrimiento? ¿Creo que es el remedio de mi sufrimiento? ¿O creo que es un espectador impasible, una especie de convidado de piedra al que le da igual si yo sufro o no? Nada como el sufrimiento pone tanto a prueba nuestra fe. Y la respuesta que conocemos por la Biblia es que Dios es inocente. Él no ha cometido jamás ningún pecado. Él no ha hecho daño a nadie. No es el creador del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad ni de la muerte. Y entonces, ¿de dónde surge todo esto? Todos los sufrimientos físicos o espirituales que padecemos proceden de la ruptura con el plan perfecto de nuestro Creador, lo que llamamos el pecado original, que tuvo 3 protagonistas. Un ángel traidor, amado por Dios, llamado Satanás, y nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron engañados, desobedecieron el plan perfecto de Dios y cayeron en una trampa mortal que dejó herida para siempre la naturaleza humana. Ahora nosotros podemos tomarnos todo esto como literatura, como un cuento, como la Guerra de las Galaxias, con personajes buenos y malos, el imperio del mal, las fuerzas del bien, o tomárnoslo en serio, aceptar el relato de la Biblia y darnos cuenta de que desde entonces todos los esfuerzos de Dios Padre se concentran en recuperarnos a nosotros, sus hijos, y en curarnos de las heridas del pecado. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Cuál es su protagonismo en nuestra vida? Pues Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías, que no ha venido a la tierra para darnos buenos consejos, sino que ha venido para darse a sí mismo, en cuerpo y alma, para curar las heridas de aquel pecado original en nuestro cuerpo y en nuestra alma. De modo que no nos equivoquemos al buscar culpables, porque podríamos ser injustos con Dios. Acusar a Dios de nuestro sufrimiento es como acusar al médico de nuestras enfermedades. Y hay personas que hacen esto incluso con los argumentos más piadosos. Me he encontrado con personas que me han dicho: ¡wow, qué suerte tienes! ¡Qué suerte, qué bendecido estás porque Dios te ha mandado esa cruz! Claro, Dios Padre mandó la cruz a su Hijo Jesús y a ti ahora te está bendiciendo con esta enfermedad, con este dolor, con este problema, con este sufrimiento. ¡Qué suerte! ¡Dale gracias a Dios! ¿Esto me ha pasado solo a mí o también os ha pasado a alguno de vosotros? A mí me han hablado con tanto convencimiento que me han hecho dudar. Y entonces he tomado el Evangelio y he buscado ese pasaje en el que Jesús le dice a esa mujer: yo a ti te quiero tanto que te regalo una enfermedad.
Ese pasaje en el que Jesús encuentra a un joven atlético y le dice: «Uy, para ti tengo una parálisis». Ese pasaje en el que se encuentra con esa persona que tiene una vista de lince y le dice: «Y para ti una ceguera». He buscado el capítulo en el que cuenta que Jesús conocía a alguien que tenía un negocio muy próspero y le dijo: «¿No te imaginas lo que tengo para ti? ¡Qué regalo! Un problemón para que te arruines. Y así nos unamos más, ahí, en el sufrimiento». Yo prefiero tomármelo a risa, pero lo cierto es que es una caricatura absurda sobre Dios, al menos sobre el Dios que nos presenta Jesús en el Evangelio. En cambio, sí me he encontrado con esto: curación de un leproso, curación del criado del centurión y curación de la suegra de Pedro y otras curaciones. El paralítico curado, curación de una mujer enferma y resurrección de la hija de Jairo, curación en sábado, la curación de un sordomudo, de un ciego, de un endemoniado, de un leproso, de un muchacho epiléptico, curaciones en Genesaret. También leemos en el Evangelio cómo Jesús da de comer a los hambrientos. Vemos a multitudes saciadas con el don del pan. Y no vemos a Jesucristo impasible ante la muerte de su amigo Lázaro, sino que llora y lo resucita. Y tantos milagros más que nos cuentan los Evangelios. Y aquí viene la pregunta del millón. Esas curaciones, esa implicación total de Jesucristo con nuestros sufrimientos, ¿es algo del pasado? ¿Es algo para recordar o Jesucristo sigue haciendo milagros hoy? Y la respuesta correcta es que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y siempre. Es una experiencia que puede tener cualquiera en cualquier lugar del mundo hoy. Porque Jesucristo no ha cambiado su modo de relacionarse con nosotros ni con el sufrimiento nuestro. Lo que sí ha cambiado es nuestro modo de relacionarnos con Él. Hemos dejado de creer en Dios. Bueno, sí, creemos que existe, creemos que está por allí, pero ya no creemos en su amor. Y pensamos que su relación con nuestro sufrimiento es una relación intelectual, de razones para aceptar el sufrimiento con lógica. Pero no es ese el Jesús del Evangelio. Nos sentimos más cómodos poniendo a Dios en la lista de los ausentes o en la lista de los culpables, pero no en la lista de las personas a las que debemos agradecimiento. Y cuando acudimos a Dios para pedirle un milagro, a veces lo hacemos como unos fariseos que se acercaron un día a Jesús y le dijeron: «Venga, haz un milagro para que veamos que tú eres Dios». Querían espectáculo, pero no estaban dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, a vivir según sus mandamientos. ¿Qué pasó? Que Jesús les llamó generación incrédula y se fue de allí y se quedaron sin milagros. La tarea que os propongo para hoy es un acto de fe y de humildad. Presentad a Jesús cualquier imposible que haya en vuestra vida, una necesidad corporal, material o espiritual que os tenga oprimido el corazón. Pero no le exijáis ayuda, no invirtamos los papeles, no es Dios quien tiene que obedecernos a nosotros, sino nosotros a Dios. Por tanto, presentad vuestra necesidad y a continuación hacedle una ofrenda, la ofrenda total de vuestra vida. Decidle honestamente: desde hoy solo quiero cumplir tu voluntad. Te reconozco como Dios y Salvador. Y creo que de ti procede la salud y no la enfermedad, la alegría y no la tristeza, la paz y no la inquietud, la vida y no la muerte. Por eso pongo mi vida totalmente en tus manos, con plena confianza, mi cuerpo y mi alma. Gracias. Creo que todos vamos a ver muchos milagros. Hasta mañana.